Hola, buenas tardes. Hoy es martes 27 de noviembre. Vamos a continuar con las tutoriales virtuales del nivel 2 de la primera evaluación. Hoy iniciaremos el bloque temático 2, es decir, el que corresponde a álgebra. El tema 1 veremos las sucesiones numéricas. Bueno, vamos a ver primero que las sucesiones numéricas son elementos que encontramos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la factura del teléfono móvil, cuando se realiza una llamada telefónica se cobra primero una cantidad, lo que se denomina establecimiento de llamada, y posteriormente se va aplicando una tarifa en función de cada minuto. Es decir, si hablamos 3 minutos, pues 3 por lo que nos cobre el operador por cada minuto más el establecimiento de llamada. Aquí aparecería, por ejemplo, en la siguiente tabla. Es decir, vamos a ir añadiendo una cantidad en función de los minutos. Bueno, una sucesión numérica es un conjunto de números ordenados de una forma regular, es decir, van a seguir una regla. Podemos encontrarlo tanto como a sub n, siendo los distintos términos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n el término general, o podemos encontrarlo como s, dependiendo de los libros de texto en lo que veamos los apuntes. El término general de una sucesión va a expresar la relación entre un término cualquiera y el lugar que ocupa en la sucesión. Es la fórmula que nos va a servir para calcular nuevos términos de esa sucesión. Es decir, sustituyendo el término que nos pidan en la fórmula del término general, podremos hallar el término que nos están solicitando. Bueno. Por ejemplo, la primera sucesión es la de los números naturales. 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, el término A1, A sub 1 correspondería al primer término, A sub 2 correspondería al segundo, A sub 3 correspondería al tercero y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 3 dice, en esta sucesión A sub 1 tenemos que es 4, A sub 2 sería 8, A sub 3 sería 12, A sub 4 sería 16. Vamos a ver que en la expresión del término general, el 4 va multiplicando la posición del término. Es decir, por ejemplo, en la posición 1 sería 4 por 1, en este caso la fórmula general sería A sub n igual a 4n, y en el caso de la posición 1 sería 4 por 1, 4. En el segundo, 4 por 2, es decir, cuando n es 2, o A sub 2, sería 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, sería para el término 3, 4 por 4, 16 para el término 4. Bueno, lo que nos van a interesar son las sucesiones recurrentes, que cuando un término se define en función de los anteriores que tengamos. Es decir, sabiendo los términos anteriores ya vamos a obtener una información y podemos, en base a la diferencia o a la razón, en función del tipo de sucesiones que vamos a ver ahora más adelante, es decir, que sean progresiones aritméticas o geométricas, pues vamos a hallar el término general. Bueno. Las progresiones aritméticas y geométricas, que es lo que vamos a estudiar, son casos especiales de sucesiones recurrentes. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es aquella sucesión en la que cada término equivale al anterior más una constante llamada diferencia. Bueno, pues aquí nos hablan de más una constante, la diferencia puede sumarse o puede restarse. Por eso dice que el número constante, que llamamos diferencia, puede ser positivo o negativo. Bueno, en el ejemplo de los números naturales, es decir, 1, 2, 3... En términos general, habíamos dicho que A sub n era igual a n, es decir, al número, si estamos en A sub 3, pues A sub 3 sería 3, A sub 4 sería 4, pues
Por lo tanto, a sub n, el término general, se puede expresar como a sub n menos 1 más 1. Es decir, por ejemplo, a sub 5 sería a sub n menos 1, 5 menos 1 sería 4, es decir, a sub 4 más 1. 4 más 1 sería 5. Bueno, lo que nos interesa es saber el término general de una progresión aritmética, es decir, la fórmula que vamos a tener que sustituir los datos que nos den en un ejercicio para hallar el término general. Es decir, en una progresión aritmética debemos saber que el término general es el siguiente. A sub n es igual a sub 1, es decir, el primer término de la sucesión, más n menos 1, es decir, si aquí me dicen, por ejemplo, que halle a sub 5, pues tendré a sub 1, que lo tendré como dato, más 5 menos 1, que sería 4, por d, siendo d la diferencia. Bueno, vamos a verlo con un par de ejemplos, que así se entiende mejor. ¿Cuál será el décimo término de una progresión aritmética cuyo primer término es 7 y el segundo es 11? Es decir, nos dan a sub 1 igual a 7 y a sub 2 igual a 11. Podemos ver la diferencia, que es 4. 11 menos 7 es 4. Por lo tanto, d va a ser igual a 4. Entonces ya tenemos tres datos. El primer término, el segundo y la diferencia. Y nos piden el décimo término, es decir, a sub 10. Para ello, primero vamos a poner la fórmula general para hallar el término general. Es decir, a sub n va a ser a sub 1, el primer término, más n menos 1 por d. En este caso nos piden que hallemos el término 10. Por lo tanto, sería a sub 10 va a ser a sub 1, que nos dan que es 7, más n menos 1, en este caso, como me pide el término 10, 10 menos 1, por la diferencia. Entonces 7 más 10 menos 1, que es 9, por la diferencia que era 4, ya que 11 menos 7 era 4, pues me dará 7 más 9 por 4, que es 36, dará 43. Es decir, el décimo término de la siguiente progresión aritmética sería a sub 10 igual a 43. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. En una progresión aritmética se sabe que el término decimoquinto, es decir, el número 15, es 47 y su diferencia es 3. ¿Cuál será su primer término? Bueno, sabemos que a sub 15 es 47. Por lo tanto, n en ese caso va a ser igual a 15. También sabemos que la diferencia es igual a 3, porque nos lo dan como dato. Bueno, entonces, tenemos aquí el término general, que sería a sub n igual a a1, a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por d. Vamos a despejar lo que nos piden, es decir, el primer término, a sub 1. Entonces, si dejamos aquí solo a sub 1, pasaría n menos 1 por d restando a sub n. Entonces quedaría a sub 1 sería igual a sub n menos n menos 1 por d. Sabemos que a sub 15, en este caso, nos lo daban como dato, sería 47. Por lo tanto, simplemente vamos a restarle menos n menos 1, en este caso, para ese término sería 15, 15 menos 1, que va a ser 14, por la diferencia, que también nos la dan, 3. Es decir, 47 menos 14 por 3, que nos va a dar 5 como resultado. Es decir, el primer término de esta progresión va a ser 5. Bueno, otra fórmula que debemos conocer es la de la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿Qué es esta? Es decir, S va a ser igual a sub 1, o primer término, más a sub n, término general, partido por 2 por n. Por ejemplo, en el enunciado, calcula la suma de los n primeros números naturales. Como no nos dicen la suma de los
15 primeros números naturales y nos lo expresan en función de n, puede resultar un ejemplo un poco abstracto y difícil de ver. Pero nos podrían haber dicho calcular la suma de los 15 primeros números naturales. Entonces, aquí simplemente sustituiríamos los datos. Como no nos dan ningún dato, sino la letra n, pues diríamos a su 1 va a ser 1, porque sabemos que el primer número natural sería el 1, esta sucesión que hemos visto en el ejemplo de antes, más a su n, n, partido por 2 por n. Con lo cual, aquí simplemente sacaríamos factor común y diríamos n por n más 1 partido por 2. Ya digo que si nos pidiesen el término 18 de una sucesión y nos dan a su 1 y sabemos a su n, podemos hallar la suma de esos números que nos pidan. En este caso, la suma de los 18 primeros números o de los 18 primeros términos de esa determinada sucesión. Bueno, vamos a ver a continuación el otro tipo de progresión o sucesiones recurrentes, que van a ser las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es aquella sucesión en la que cada término equivale al anterior, pero en este caso no se le va a sumar o restar una diferencia, sino que se le va a multiplicar por una constante que vamos a denominar razón. Es decir, la diferencia entre progresiones aritméticas es que se sumaba o se restaba una cantidad, en este caso denominábamos diferencia, la constante, y en este caso a la constante la vamos a denominar razón y va a multiplicarse. Bueno, dice, observa la siguiente serie, 4, 16, 64, 256. El término general de esta sucesión se puede escribir como a elevado a n, digo a sub n igual a n menos 1 a sub n menos 1 por 4. Es decir, si yo estoy hallando el término 2, a sub 2 va a ser a n menos 1, es decir, el término 1, 4, por 4, que es la cantidad o la razón por la que lo estoy multiplicando. 4 por 4 daría 16, con lo cual me daría a sub 2. La fórmula que debemos conocer es la siguiente. Es la fórmula para hallar el término general de una progresión geométrica. A sub n igual a sub 1 por r, que va a ser la razón, el número por el que vamos a multiplicar, elevado a n menos 1. En este caso, si me piden hallar el término 8, será a sub 8 igual a sub 1, que será el número primero de él, o el término primero de esa sucesión, por la razón elevado a 8 menos 1, es decir, r elevado a 7. La razón puede ser tanto positiva como negativa. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para que nos resulte más sencillo comprender. Dice, ¿cuál será el octavo término de una progresión geométrica cuyo primer término es 3 y el segundo es 12? Los datos que nos ofrece el enunciado son a sub 1 igual a 3 y a sub 2 igual a 12. Entonces, simplemente vamos a ver que al multiplicar a 3 por un número nos ha dado el segundo término de esa sucesión, es decir, 12. El número por el que lo hemos multiplicado es 4. O, dicho de otra forma, la razón de esta progresión geométrica va a ser el cociente entre un término y su anterior, es decir, entre A2 y A1. O lo que es lo mismo, como tenemos los datos entre 12 y 3, es decir, la razón va a ser 4. Entonces, ahora ya tenemos los datos para solucionar este problema. Sabemos que la fórmula del término para hallar el término general, es decir, a sub n, es la siguiente. Con lo cual sería a sub n igual a sub 1 por 1 elevado a n menos 1. Este 1 sería r. No se ve bien, da lugar a equívocos. No, pero verdaderamente es r, no es que sea un 1. Entonces, si nos dicen cuál será el octavo término, a sub 8 va a ser igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Con lo cual, si tenemos el término primero, es decir, nos daban que era 3, y sabemos que la razón al hallar el cociente entre el segundo y el primer término es 4,
pues diremos que elevado, si nos piden el término 8, será la razón 4 elevado a n-1, es decir, a 8 menos 1 elevado a 7, pues nos dará 3 por 4 elevado a 7, dará 49.152. Bueno, de una progresión geométrica se sabe que el término décimo es menos 1536 y su razón es menos 2. ¿Cuál será su primer término? Bueno, conocemos a 10, por lo tanto, a sub 10, que sería menos 1536. Entonces vamos a saber, por lo tanto, que n en este caso va a ser igual a 10 y que r va a ser menor 2. Bueno, despejaríamos simplemente a1 de la fórmula general y diríamos a1 va a ser a sub n partido r elevado a n menos 1. Bueno, en este caso sabemos que el término 10 es menos 1536 y que la razón, como nos lo pedían para el término 10, pues será r, que es menor 2, elevado a 10 menos 1, ya que era n menos 1. 10 menos 1 sería 9. Entonces, menos 1536 entre menos 2 elevado a 9 daría como resultado 3. Igual que hemos visto la suma de los términos de una progresión aritmética, vamos a ver la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. La fórmula que debemos saber es la siguiente. S igual a 1 por r elevado a n menos 1 partido r menos 1. Se calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica de razón 3 y que tiene como primer término al 1. Es decir, sabemos que a sub 1 es igual a 1 y que r es igual a 3. Bueno, simplemente, si aplicamos la fórmula, a sub 1 sabemos que es 1, r sabemos que es 3, y en este caso, como me dicen los 10 primeros términos, lo voy a elevar a un n que va a ser 10, menos 1. Entre r menos 1, es decir, 3 menos 1, que va a ser 2. Con lo cual, al hacer esta división, es decir, 59.048 entre 2, me daría un resultado de 29.524. Con esto concluimos el tema 1 y vamos a ver el tema 2. Bueno, vamos a empezar viendo qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica va a ser una combinación de letras y números ligados por los signos de las operaciones aritméticas. Es decir, suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Generalmente utilizamos como incógnitas o variables por determinar, es decir, están indeterminadas, la x, la y y la z. Por ejemplo, en una ecuación de primer grado, generalmente utilizamos la x. En una ecuación, en un sistema de ecuación con dos incógnitas, utilizamos generalmente la x y la y. Es importante que sepamos de memoria las igualdades notables. Son útiles para simplificar expresiones, acelerar cálculos, factorizar o desarrollar expresiones matemáticas. Bueno, es lo que se denomina tanto identidad como igualdad notable. Debemos saber estas tres: el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta y la suma de dos monomios por su diferencia. En caso de que se pregunte en el examen, que se puede preguntar en un examen, el cuadrado de una suma, siempre nos queda el recurso de decir a más b al cuadrado es lo mismo que a más b por a más b. Con lo cual sería el cuadrado del primero, es decir, al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2a por b, más el cuadrado del segundo, es decir, b al cuadrado. En el caso de la resta, la expresión sería exactamente igual, pero variaría lo siguiente. Sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo,
Y aquí en este caso, como va a ser menos b por menos más. Es decir, va a ser b al cuadrado. Es decir, la única diferencia respecto al anterior es que aquí sería más 2ab y en este caso menos 2ab. Finalmente, la suma de dos monomios por su diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es decir, a más b por a menos b será a al cuadrado menos b al cuadrado. Entre las operaciones que quiero repasar sería la división con polinomios, que es quizás la más complicada, y entonces pues quiero hacer un repaso. ¿Vale? Tenemos aquí la división de polinomios. Bueno, lo primero, tenemos dividiendo, el divisor y el cociente que tenemos que hallar nosotros y el resto que nos pueda surgir. Bueno, vamos a poner el dividendo. Si falta algún término, es decir, aquí tenemos x a la quinta más 4x a la cuarta, pero no tenemos ningún término con x elevado a 3. Entonces dejaremos un hueco. Y continuamos. Tenemos que tener en cuenta los signos. Ponemos los signos. Entonces, vamos a buscar en el cociente un número que a multiplicar por x al cuadrado dé x a la quinta. ¿Vale? Entonces, si yo sabemos por las propiedades de las potencias, si multiplico y tengo la misma base, los exponentes se van a sumar. Entonces, si yo digo x al cubo por x al cuadrado, 3 más 2 sería x a la quinta. Entonces, lo que hallo, vamos a tratar de hallar un x a la quinta, en este caso no sale, para poder eliminarlo, es decir, para poder dejarlo. Bueno, nos sale x a la quinta. Entonces, lo ponemos debajo con el signo contrario, es decir, menos x a la quinta, entonces se eliminaría. Pero este x al cubo lo vamos a multiplicar también por más 1. ¿De acuerdo? Entonces diríamos, x al cubo por más 1 sería x al cubo, pasaría restando, menos x al cubo. ¿Y dónde lo situamos? Lo situamos debajo del lugar correspondiente al monomio de tercer grado. Es decir, debajo de donde exista un x al cubo. En este caso, como no existe, lo ponemos debajo del hueco que habíamos dejado en blanco. Ponemos una raya y simplemente eliminamos el x a la quinta, el x a la cuarta lo bajamos porque no teníamos nada que se le restase, menos x al cubo, más 3x al cuadrado, menos 6x, menos 8. Repetimos el proceso. ¿Qué número multiplicado por x al cuadrado me va a dar 4x a la cuarta? Bueno, 4 por x al cuadrado me daría 4x al cuadrado, pero necesito decir 4x al cuadrado por x al cuadrado y entonces dará 4x a la cuarta. 4x al cuadrado por x al cuadrado me va a dar 4x a la cuarta. Lo voy a pasar restando, ya que era positivo y necesito eliminar. Pero igual que hemos hecho antes, el 4x al cuadrado positivo se va a multiplicar por más 1. 4x al cuadrado por más 1 sería 4x al cuadrado. Y va a pasar restando. Menos 4x al cuadrado. Lo situamos debajo de los términos que tengan x al cuadrado. En este caso, debajo del 3x al cuadrado. Hacemos una raya y eliminamos los términos que se puedan o sumamos el resto. Aquí este quedaría eliminado, menos x al cubo lo situamos aquí, más 3x al cuadrado menos 4x al cuadrado daría menos x al cuadrado, sería la diferencia, menos 6x, lo situamos tal cual estaba, y menos 8, es decir, tal cual estaba. Entonces, ahora tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por x al cuadrado dé x al cubo. En este caso, tendríamos que buscar un monomio que al multiplicarlo por x al cuadrado de x al cubo. Este va a ser x. Pero tenemos que era menos x al cubo. Por lo tanto, será menos x por x al cuadrado y dará menos x al cubo. Y nosotros le vamos a cambiar el signo. ¿De acuerdo? Si tenemos aquí el signo menos, en el cociente aparecerá un signo menos.
pero nosotros luego le vamos a cambiar el signo para que se puedan anular. Es decir, menos x por x al cuadrado sería menos x al cubo. Y nosotros lo vamos a cambiar el signo y será más x al cubo, de manera que se pueda anular este x al cubo. Y igual que hemos hecho antes, lo multiplicaremos también por más 1. Menos x por más 1 sería menos x. Le vamos a cambiar el signo y sería más x. ¿Dónde lo vamos a situar? Debajo de los términos que tengan la x. Es decir, teníamos menos 6x más x, que dará como resultado menos 5x. El x al cubo se había anulado, el menos x al cuadrado no teníamos nada con qué restarle, por lo cual bajaría tal cual, y el menos 8 también bajaría igual. Entonces, ahora tenemos menos x al cuadrado, menos 5x, menos 8. Tenemos que buscar un número que multiplicado por x al cuadrado de x al cuadrado. Entonces, simplemente vamos a multiplicar por 1. ¿De acuerdo? Pero como teníamos un signo menos delante, no va a ser 1, sino va a ser menos 1, porque tenemos que hallar el mismo valor, aunque luego haya que cambiar el signo. Entonces, menos 1 por x sería, menos 1 por x al cuadrado sería menos x al cuadrado. Pero yo le voy a cambiar el signo. Entonces, era menos x al cuadrado, yo le paso sumando. Si lo paso sumando, y antes tenía menos x al cuadrado con el signo menor delante, se van a anular entre sí. Igual que habíamos hecho antes, vamos a, en este caso, multiplicar el menos 1 por 1. Menos 1 por 1 sería menos 1. ¿Cómo lo vamos a pasar? Cambiándole el signo. Entonces sería más 1. Lo colocamos debajo de los términos sin x y sería menos 8 más 1, daría menos 7. Estos dos se anularían y el menos 5 quedaría así. Entonces esto quedaría de resto. ¿De acuerdo? Puesto que aquí tengo una x al cuadrado y tengo que hallar, los términos tienen que tener un grado menor. ¿Vale? Estoy yendo un poquito de prisa, pero quiero ver también la regla de Ruffini. ¿Vale? Va a servir para dividir un polinomio por un binomio que tenga la forma x más menos un número. Entonces vamos a aplicar la regla de Ruffini. Por ejemplo, tenemos el polinomio 3x elevado a 6 menos 8x elevado a 5 más 3x elevado a 4 más 2x elevado al cubo más 9x más 2. Y queremos dividirlo entre x menos 2. Evidentemente la división, si la hacemos por Ruffini, en caso de que tengan esta misma forma, de decir a, digo x más menos a, en este caso x menos 2, podemos hacerlo tanto por la división anterior como por Ruffini. Solo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, los pasos a seguir para realizar una división por Ruffini, bueno, ordenaríamos el polinomio de mayor a menor grado, en este caso ya nos lo dan ordenado. En caso de que no sea completo, es decir, si falta algún término con x, en este caso vemos que saltamos de x al cubo a x, es decir, nos falta un x al cuadrado. Entonces, igual que antes dejábamos un hueco, ahora lo que vamos a dejar es, vamos a poner un 0. Bueno, trazaríamos una raya y bajaríamos el coeficiente. Lo estamos dividiendo entre x menos 2. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que abajo vamos a colocar el opuesto de menos 2. El opuesto de menos 2 es 2. Sé que estoy yendo un poquito de prisa, pero bueno, eso lo podéis leer luego tranquilamente en casa. Y entonces aquí simplemente hemos puesto los coeficientes de los distintos términos, es decir, el 3 aquí, menos 8, más 3, más 2, 0, porque hemos pasado de x al cubo a x, es decir, nos hemos saltado el término de x al cuadrado, más 2. Aquí teníamos entre x menos 2. Y vamos a poner el opuesto del número que aparece sumando o restando a x. En este caso aparecía menos 2, por lo tanto va a ser más 2. El primer término lo bajo tal cual, y digo 3. Lo voy a multiplicar por 2. 2 por 3 va a ser 6. Lo coloco debajo del menos 8. ¿Vale? Entonces aquí sumamos menos 8 más 6 daría menos 2. Que a su vez lo voy a multiplicar por 2. Menos 2 por 2 sería menos 4. Sumamos más 3 más menos 4 sería menos 1. Menos 1 lo voy a multiplicar por 2. Entonces me daría menos 2. Más 2 menos 2 me daría 0. 0
lo multiplicaré por 2. 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. Este 0 lo voy a multiplicar por 2. 2 por 0 es 0. Al 9, 9. 9 por 2, 18. 2 más 18, 20. Este va a ser el resto. Y entonces, los números que nos han dado van a ser los coeficientes. El cociente va a ser un polinomio de grado inferior en una unidad al dividendo. Es decir, aquí teníamos x6, es decir, 3x6, pues el número que me dé será x5. 3x5 menos 2x4 menos 1x3 o menos x3. No tenemos x2 ni x y más 9 como término independiente. Bueno, con esto doy concluida la explicación de matemáticas de hoy. Sé que he ido un poco deprisa, pero quería centrarme en la parte más complicada y lo considero más importante, es decir, la división de polinomios. Hemos visto las progresiones geométricas y aritméticas y me despido hasta la semana que viene.